Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Roberto Rojas de Prime, analista de Prime. En primer lugar, me gustaría agradecer su asistencia a este webinario de apertura del mercado americano. Hoy es un día bastante importante y bueno, quiero primero comprobar que todo el mundo me escucha correctamente y que no hay ningún problema con el sonido antes de comenzar. Veo que todavía hay gente que se está accediendo al sistema, así que vamos a dar un minuto y comenzamos. Vale, genial, parece que todo el mundo me escucha correctamente. Bueno, como comentaba, mi nombre es Roberto Rojas, hoy es jueves 21 de agosto y eso significa que hoy comienza el famoso simposio de Jackson Hole, que bueno, es un simposio que se realiza todos los años anualmente en Estados Unidos, en el cual asisten los diferentes, varios jefes de los bancos centrales. Y bueno, es una reunión muy importante porque en esta reunión se suele definir un poco la política monetaria de los próximos meses. Se vislumbra generalmente cómo van a trabajar los bancos centrales y este año es especialmente importante porque bueno, hay mucha presión en Estados Unidos en torno a la figura de Jerome Powell, que hablará mañana por la mañana, en nuestra memoria. Bueno, hablará mañana por la mañana en el simposio de Jackson Hole y puede dar algún tipo de pistas de lo que va a ocurrir en el próximo mes de septiembre, en el cual, bueno, pues como todo el mundo sabéis, hay una presión bastante grande para que la Reserva Federal baje los tipos de interés y bueno, el mercado prácticamente en su totalidad descuenta, bueno, pues que esa rebaja puede suceder de 25 puntos básicos e incluso algunos de 50 puntos básicos, ¿vale? Ayer mismo conocimos las actas del mes de julio de la Reserva Federal, en el cual, bueno, pues obviamente se confirmaba que en julio la Reserva Federal no bajó los tipos de interés, pero sí que sobre todo mostró que bueno, que la Fed sigue pensando que la inflación sigue por encima del 2%, que la desinflación parece haberse estancado, es decir, que la inflación parece persistente y que los nuevos aranceles pueden ser un posible catalizador de presiones adicionales en el precio, de una presión alcista en el precio de lo que se puede provocar por los aranceles. A pesar de ello, el mercado parece sólido, ¿vale? Aunque se está moderando el crecimiento. A esto me gustaría añadir que hay que recordar que hace unas pocas semanas, tras los últimos NFPs, en Estados Unidos ha revisado a la baja, muy a la baja, los datos de paro en relación a que se crearon, que fueron peores de lo que realmente se publicaron, ¿vale? Entonces, esto también presiona a la administración de Jerome Powell para tomar una decisión, ¿vale? La jornada de hoy, además de Jackson Hole, luego veremos el calendario macroeconómico, también veremos que se publican datos bastante importantes de PMI, ¿vale? Que bueno, son datos preliminares, pero siempre es bueno ver por dónde puede ir la economía. Y luego también hoy conoceremos las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, ¿vale? Antes de nada, como siempre, me gustaría recomendaros de que en nuestra página web, en la sección de aprender, podéis encontrar la página de webinarios en español. Desde aquí os podéis apuntar a todos los webinarios que tenemos, son gratuitos. Si no podéis asistir, siempre podéis ir a nuestra página en canal de YouTube, en el cual aquí veréis todos los webinarios que se irán empezando todos los días. Y bueno, os animo a que os suscribáis porque bueno, vais a encontrar información bastante interesante. Y como siempre, antes de comenzar, con esta breve introducción, siempre me gusta ver un poco cómo va el mercado, la apertura, la sesión europea, y vemos cómo vienen los futuros americanos, ¿vale? Vemos que ayer Estados Unidos cerró, exceptuando el Dow Jones, que subió con un ligero 0,04%, ¿vale? Cerró a la baja, ¿vale? Tampoco fue un retroceso muy grande, pero sí que cerraron a la baja. De hecho, esta semana, como vamos a ver luego en lo que viene siendo cuando pasemos a MetaTrader, vamos a ver cómo, igual como comentábamos el pasado martes, esta es una semana un poco de transición, es una semana que lo normal es un movimiento lateral, sin una tendencia clara, porque, bueno, obviamente el mercado está a la espera de la reacción de lo que suceda en Jackson Hole y, bueno, pues tanto los índices como el euro dólar, pues están todos bastante planos y, bueno, es importante que sepamos que esta semana es una semana de transición para tomar posiciones, incluso posicionarse de cara con órdenes pendientes y que la semana que viene probablemente tengamos, a partir de mañana, sobre todo después del discurso de Jerome Powell, tengamos una mayor volatilidad.
La Sección Europea hoy pues bueno, la Sección Europea hoy viene también cotiza en rojo, principalmente, ¿vale? El IBEX 35 pierde un 0,50%, el DAX alemán 0,28%, el FTSE británico 0,13%, el CAC pierde más que el IBEX 0,68% y el Eurostoxx en torno a 0,45%. No son retrocesos muy grandes, pero bueno, realmente sí que pueden ser retrocesos interesantes para aliviar algunas sobrecompras que veníamos acumulando en los últimos días y que bueno, que entran dentro de la corrección normal del mes de agosto y de esta semana previa al impuesto Jackson Hole. Si nos pasamos a los futuros, ¿vale? Los futuros de índices, vamos a ver cómo vienen futuros, cómo cotizan los futuros en Estados Unidos. Ahora mismo la preapertura viene en negativo, como podemos ver, ¿vale? Y bueno, en unos minutos pues, tendremos la apertura del mercado americano, pero bueno, por lo más probable es de que hoy continuemos un poco la tónica del mercado lateral con seno bajista a la espera de lo que sucede en Jackson Hole, ¿vale? Como comentaba también anteriormente, hoy se han conocido diferentes datos, ¿vale? En macroeconómicos que son bastante interesantes. De hecho, son principalmente los PMI manufactureros y de servicios de Francia, Alemania, la Unión Europea, ¿vale? Y también del Reino Unido. Luego, posteriormente, bueno, posteriormente no, ya se han publicado, es decir, que se han publicado los datos de subsidio por desempleo, que como vemos es un dato peor de lo esperado. Se han incrementado el número de peticiones de subsidio por desempleo, incluso superando no solamente el mes anterior, sino también superando con creces las expectativas. Es decir, que esto obviamente mete más presión a la Reserva Federal para, por así decirlo, flexibilizar su política, ¿vale? Bajar los tipos de interés para que el mercado laboral con los nuevos aranceles no se vean perjudicados, ¿vale? Antes de nada, bueno, como os comentaba, el PMI, ¿vale? Me gustaría comentaros que no sé si conoceréis este índice, es un índice bastante conocido. El PMI es un índice de los denominados adelantado de actividad empresarial, ¿vale? Este índice se basa en encuestas a directores de compras y sirve para anticipar la dirección de la economía, ¿vale? Es como un indicador adelantado. Cuando el índice cotiza por encima de 50, hablamos de expansión en la economía. Si está por debajo, hablamos de contracción, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los datos, que podemos aquí, por ejemplo, en Investing, podemos observar que aunque, por ejemplo, los datos de Francia han sido ambos mejor de lo esperado, ¿vale? De hecho, siguen en terreno de contracción, por debajo de 50, aunque ya casi en 50, de hecho tenemos 49,9 y 49,7, es decir, prácticamente va a llegar al nivel de 50. Sí que vemos una ligera mejoría, ¿vale? Con respecto a los últimos meses. En Alemania sucede lo mismo, vemos una mejoría en el PIB manufacturero, aunque el sector de servicios sí que es cierto que es peor que el del mes pasado y peor que el esperado, pero realmente sigue por encima de 50, es decir, que realmente, aunque es mixto, tiene un sesgo positivo, ¿vale? El PIB y los PMI manufactureros de la eurozona, ¿vale? Pues ha vuelto al territorio de crecimiento, ha pasado del 49,8 al 50,5, superando la previsión de 41,5. Y bueno, pues el cambio del sector servicios, al igual que ocurre con el de Alemania, es ligeramente inferior que el del mes pasado y que el esperado, ¿vale? Pero sigue sin terreno de expansión, ¿no? Todavía no está en contracción. Entonces, bueno, podemos deducir que la economía, por así decirlo, se mantiene más o menos de manera robusta, o un crecimiento sostenido, ¿vale? Vamos creciendo poquito a poco un crecimiento sostenido. De todas formas, estos son los datos preliminares del mes de agosto, ¿vale? En septiembre, inicios de septiembre, conoceremos los datos finales, ¿vale? Pero generalmente los preliminares y los finales son bastante parecidos, ¿vale? Y bueno, pues ya después de haber visto un poco la situación general, por así decirlo, vamos a pasar a MetaTrader. Vamos a analizar pues como siempre, los principales índices y materias primas, ¿vale? De hecho, hoy me gustaría empezar con el oro, ¿vale? Vamos a dejar, bueno, generalmente el oro lo suelo dejar para los últimos, pero hoy quiero empezar con él, porque el oro para mí es el claro ejemplo de la indecisión esta semana, ¿vale? De hecho, vemos como el oro lo comentábamos la semana pasada y también este martes. El oro, desde que marcó máximos históricos el pasado mes de abril, bueno, pues ha entrado en un movimiento lateral, con sesgo alcista, porque la tendencia sigue siendo alcista, pero no está siendo capaz de romper ni al alza ni a la baja el triángulo que está formando, ¿vale? De hecho, vemos cómo sus medias móviles cada vez son más planas, el precio se va apoyando cada vez más en la zona baja de este triángulo y en las medias móviles, pero no es capaz de romper al alza o a la baja, ¿vale? El oro, obviamente, ahora esta semana es uno de los instrumentos, que durante el año ha sido uno de los instrumentos que mejor comportamiento han tenido,
esta semana el oro obviamente está pendiente de Jackson Hole y puede ser que, obviamente, la política que salga de ahí pues podría beneficiar o perjudicar al oro. Y luego también el oro también esta semana está muy presionado, bueno, no presionado, sino también está pendiente si finalmente las negociaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, si se llega a concretar o no concretar esa reunión a tres bandas que propone Donald Trump, ¿vale? Pero vamos, vemos que el oro es un indicador, por ejemplo, MACD es prácticamente plano, línea de cero, sin ningún tipo de tendencia, y el estocástico está en niveles medios, en el cual no muestra ningún tipo de fortaleza ni ningún tipo de tendencia clara, ¿vale? Entonces, es un instrumento que ahora mismo está bastante bien para poner un orden pendiente tanto a la alza como a la baja. Es decir, pase lo que pase este fin de semana, el oro va a tener que hacer algún momento, en algún sentido u otro, y órdenes pendientes, tanto a la alza como a la baja, pueden ser bastante interesantes en este punto, ¿vale? De hecho, si nos pasamos al gráfico de H4, podemos confirmar lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo. Es decir, aunque el indicador más D es altero negativo, es prácticamente plano, el estocástico sí que va cogiendo un poco de fuerza, pero realmente vemos como se ha ido apoyando claramente en el triángulo. La media de 200 en H4 es completamente plana y bueno, las medias están aquí muy juntas, hay que esperar un poco a ver qué sucede en las próximas horas, pero bueno, yo creo que es un instrumento que ahora mismo eh, está interesante porque aunque está plano, en algún momento dado va a tener que hacer un movimiento tanto la alza como la baja y esto se va a decidir probablemente esta semana, este fin de semana en el simposio de Jackson Hole y probablemente la semana que viene veamos los movimientos. ¿No ven mi pantalla? A ver, según el sistema estoy compartiendo la pantalla. ¿Ven la pantalla correctamente ya? Vale, perfecto. Tenía compartida la pantalla atrás. No hay problema. Vale, pues el oro, como os comentaba, estábamos viendo aquí la situación técnica que os estaba comentando, ¿vale? Si pasamos a lo que viene siendo el eurodólar, ¿vale? El eurodólar vemos que tiene una situación técnica similar, ¿vale? Bastante similar al oro, desde que marcó máximos entra en un movimiento de lateral, sesgo bajista, ¿vale? Y esta semana, pues claramente vemos cómo se está apoyando en sus medias móviles, es un gráfico diario, vemos que está apoyando en sus medias móviles, está bastante plano, si nos pasamos el estocástico también está en zona más o menos media alta, pero no llega ni a niveles de compra ni sobreventa, y el indicador MACD pues está bastante plano. Si nos pasamos al H4, vamos a ver que es una situación técnica muy parecida a lo que tenemos en el oro, vemos que en este caso se está apoyando encima de su media de 200 sesiones. Obviamente, lo que pueda pasar con el dólar, si realmente un discurso más bajista, por así decirlo, más flexible de Jerome Powell, puede adelantar que puede haber bajada de tipo de interés en Estados Unidos el mes de septiembre y que el dólar pues se vea afectado a la baja, pues, se deprecia porque bajan los tipos de interés, ¿vale? Entonces, bueno, el oro, pues vemos una situación técnica muy similar, perdón, el euro dólar, en el cual, bueno, pues hay que esperar qué puede suceder este fin de semana, pero vemos como el precio se ha ido sosteniendo progresivamente en su media móvil de corto y medio plazo, la tendencia del sesgo sigue siendo alcista, y bueno, pues obviamente si finalmente consigue rebotar al alza y superar esta, esta zona de resistente tendencia bajista, ¿vale? Es cuando podríamos hablar de poder buscar el nivel de máximos anuales e incluso si conseguimos superar ese nivel, buscar un nuevo ataque, un intento, un ataque al nivel de 1,20, ¿vale? Aún así, el euro dólar este mes sube en torno a un 2% y esta semana baja un 0,5% más o menos, ¿vale? Como vemos aquí en el gráfico. Vamos a pasar al SP500, ¿vale? SP500, el Nasdaq y el Dow Jones, que los estuvimos comentando el martes, y realmente la situación que comentamos el martes se está cumpliendo bastante de lo que estuvimos hablando, ¿vale? Si observamos el gráfico diario, vemos como tras marcar este máximo aquí, este nivel de máximo histórico aquí en el anterior,
el precio entra en una corrección, en el cual ha caído por debajo de las líneas de soporte que teníamos marcadas y se ha apoyado en su media de 18 sesiones 2 veces, ayer y hoy, ¿vale? Y esto es algo que estuvimos hablando otro día, es decir, que si el precio volvía a entrar por debajo, el martes, como dijimos, si el precio volvía a entrar por debajo de la línea de soporte, es decir, vamos a poner el C4 para que sea mejor, si el precio caía de esta zona de aquí, pues buscaría su media de 18 sesiones, que era su nivel principal de soporte, por así decirlo, ¿vale? Vemos que el precio cayó, se cruzaron las medias móviles a la baja y esa media de 200 en H4, que es un soporte también muy importante, está cerca y está manteniendo el precio, ¿vale? La situación técnica, obviamente, mientras no sepamos o no veamos un rebote en el cual podamos recuperar esta línea de soporte, de resistencia, que está en 6.410 puntos más o menos, ¿vale? No podemos buscar un nuevo impulso alcista, ¿vale? De hecho, hasta que no superemos, que es la zona coincidente con su media de 18 sesiones. Si el precio continúa a la baja, es decir, si pierde este nivel de soporte de 200, la media de 200, lo más probable es de que busque este nivel de soporte y resistencia que tenemos aquí marcado en la franja naranja, ¿vale? Entonces, tenemos que vigilar ese nivel, porque aparte vemos que ese nivel de franja naranja es coincidente en su gráfico diario con la media de medio plazo, ¿vale? De 50 sesiones. Entonces, es un nivel de soporte muy importante, ¿vale? Que de hecho, sigue aventurándonos, si el precio llegase a bajar hasta aquí y rebotar, podría ser la zona clavicular de un hombro, cabeza, hombro, de un posible hombro, cabeza, hombro, si el precio tras rebotar aquí no consigue superar al alza esta zona de resistencia, ¿vale? Entonces, es importante que vigilemos esas zonas y que este nivel de soporte lo respete el precio. Técnicamente hablando, si observamos los indicadores, aparte de ver la acción del precio, vemos como esta corrección está siendo positiva porque nos estamos saliendo de la sobrecompra acumulada que teníamos, una sobrecompra que vemos ha durado muchísimo tiempo, una corrección rápida, volvió a entrar y otra señal de sobrecompra. Salir de sobrecompra es positivo. Y vemos como el indicador más D, aunque sigue en terreno positivo, más o menos plano, pero es un plano con un sesgo bajista, es decir, con un sesgo que está retrocediendo, cada vez retrocede más. El MACD poco a poco se va acercando a la línea de cero, ¿vale? Entonces, no podemos descartar que la corrección se pueda ver incrementada, ¿vale? Incluso hasta estos niveles de aquí. Pero como digo, tenemos que esperar a ver qué sucede con Jackson Hole. Esta semana, como estaba comentando, es una semana un poco de trámite, de tránsito. Y bueno, pues es que si observamos, si ponemos aquí los 12 Fibonacci, vemos que ha ido rompiendo uno a uno, se apoya en el nivel de 50, pero el 38,2 lo ha perdido definitivamente, lo está perdiendo. Y bueno, pues la media móvil de 200 sesiones, la zona cerca del 61,8, este nivel de aquí, este sería, por así decirlo, el principal soporte que tiene el Standard & Poor's ahora mismo, ¿vale? Si nos pasamos al Nasdaq, en el Nasdaq vamos a ver la situación es muy parecida a lo que teníamos en el Standard & Poor's, ¿vale? De hecho, vemos que el momento del precio es prácticamente similar. Tras romper este máximo de aquí, ¿vale? Esta zona de máximos, marcó un nuevo máximo, poco a poco ha ido retrocediendo hasta caer otra vez por debajo del máximo anterior. Y bueno, pues en este caso sí que se ha llegado a apoyar en su media de 200 periodos en H4, ¿vale? Esa media, que si nos observamos en H1, perdón, en el gráfico diario, podemos observar cómo realmente ha roto a la baja su media de 18 periodos, que es una media de soporte principal, y que se ha apoyado y que se está apoyando en la media de medio plazo color naranja, que es coincidente con la H4. Entonces podemos ver que aparte estamos en una zona muy importante de soporte, de resistencia, ¿vale? Porque también coincide con, perdón, coincide con la caja que tenemos aquí dibujado en naranja, ¿vale? Y vemos cómo esta zona de soporte es muy importante, ¿vale? La ruptura de este nivel de soporte, si finalmente el precio no consigue recuperar a medio 200, mantenerla y cae por debajo de estos niveles de aquí, ¿vale? Podríamos buscar una corrección aún mayor a la zona naranja que vemos aquí abajo, que es un nivel de soporte de resistencia de mucho tiempo, ¿vale? Entonces,
hay que tener en cuenta que la situación técnica es muy similar. Obviamente, el Nasdaq, el índice tecnológico, pues obviamente es un sector que está muy pendiente de los tipos de interés siempre porque tienen un elevado coste de financiación, ¿vale? Y bueno, son empresas que, bueno, que emiten mucha deuda y que, pues, bueno, sí que se financian mucho en base a deuda para investigar en tecnología, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que veamos que esta corrección en el H4 vemos como la tendencia bajista ha ido cogiendo fuerza, incluso han llegado a entrar en sobreventa, ha habido cruce de medias móviles, bastante más claro que en el Standard Poor's, pero en el gráfico diario tenemos una cuestión técnica muy similar. Vemos como el MACD sigue entrando positivo, poco a poco va decreciendo, ¿vale? Y nos hemos salido de esa sobrecompra acumulada que, como he dicho anteriormente en el caso de Standard Poor's, es positivo de vez en cuando estas correcciones para, bueno, limpiar sobrecompras acumuladas y dar un poco de aire y descanso a los mercados, ¿vale? Pero vamos, como comentaba, la pérdida de este nivel de soporte de aquí podría abrir prácticamente las puertas a buscar esta zona inferior, ¿vale? El Dow Jones tiene una situación no similar, pero bastante parecida, pero no similar a los anteriores índices, ¿vale? Ni al Standard Poor's ni al Nasdaq. Como vemos, sí que estamos posiblemente formando un techo muy importante en estos niveles. Aquí vemos que tuvo un doble toque, que hizo un doble techo, ¿vale? Y hizo una corrección bastante importante. Y luego, tras recuperar toda esa caída, el precio ha vuelto a hacer un doble techo en la misma nivel de precios. Y tras el doble techo está cayendo, como vemos, con fuerza, ¿vale? Estamos en las velas, más o menos, buscando otra vez su media de 18 sesiones en ese nivel. Si nos vamos a ver el T4, lo vemos más claro. De hecho, vemos cómo el precio ha roto ya no una media, sino dos medias móviles, ¿vale? Entonces, creo que la situación técnica es bastante parecida. Aquí vemos como el Dow Jones no ha tenido esta fuerza que ha tenido Standard Poor's ni el Nasdaq en las últimas subidas y está siguiendo con las bajadas, ¿vale? Entonces, pero bueno, realmente esa semana sé que está viendo mejor comportamiento de los tres, ¿vale? De los tres índices americanos, es el Dow Jones el que mejor comportamiento está teniendo, porque bueno, también estamos observando, pudimos observar el informe de mercado de ayer que enviamos a los clientes e informamos de una rotación que se puede hacer una rotación de activos de empresas tecnológicas a empresas de consumo cíclico, ¿vale? Entonces esto pues beneficia al Dow Jones, ¿vale? Pero bueno, tenemos una situación técnica en la cual tenemos aquí un doble techo. Mientras no superemos este nivel de resistencia, no podemos esperar un impulso alcista fuerte o importante y la corrección puede continuar a niveles más bajos si realmente el precio no consigue mantener esta media de 18 sesiones y continúa a la baja, ¿vale? Pasamos a los índices europeos, vamos con el Eurostoxx 50, en el cual vemos que técnicamente sigue muy parecido a lo que estuvimos hablando el pasado martes. Sí que ha conseguido romper, por lo menos por el momento, la tendencia bajista que venía de los máximos anteriores. De hecho, rompió el martes, se ha apoyado dos veces en ello y ahora está intentando romper lo que es el rango lateral que tenemos aquí, ¿vale? Dibujado en el recuadro naranja. Y bueno, realmente la ruptura de este rango lateral sí que nos abría las puertas a un nuevo ataque, dejaría prácticamente vía libre a buscar la resistencia anterior, los máximos anteriores. Si no consigue superar este rango lateral y cae por debajo de la tendencia anterior, podemos estar en una corrección mayor, incluso en busca de la zona baja del rango en torno a la media de 200, ¿vale? Obviamente ahora mismo podemos observar que hay una sobrecompra, esto indica fortaleza, pero vemos que el indicador MACD es bastante plano. Si el MACD estuviese más, que sí, con más fuerza, junto con esta sobrecompra, sí que podríamos ver que el impulso alcista podría tener todavía recorrido, ¿vale? Entonces, esta sobrecompra que vemos aquí, a lo mejor no hay que interpretarla como fortaleza, sino más bien como que realmente hay una sobrecompra del precio y que una corrección o un movimiento lateral durante unos días para soportar y para ver el comportamiento del índice, pues puede ser bastante probable, ¿vale? Entonces, es un nivel importante de vigilar, pero técnicamente hablando estamos rompiendo la tendencia anterior, la tendencia bajista, nos vamos apoyando encima de esa tendencia bajista y estamos en la zona alta del rango lateral. Es decir, que probablemente podríamos decir
que la tendencia alcista se podría mantener, podría recuperarse, pero bueno, hay que estar pendiente de lo que sucede en los próximos días, ¿vale? Como digo, si consigo mantener estos niveles, buscar de nuevo la zona alta de los máximos anteriores, pues sería bastante plausible, ¿vale? Continuamos con el DAX alemán. El DAX, bueno, pues el DAX vamos a ver que tenemos una situación que sigue muy lateral, sigue muy plano, estamos en el gráfico H4 y bueno, pues vemos que el precio no es capaz de superar esta zona de resistencia en la zona verde, ¿vale? Y que, bueno, este soporte de aquí, pues sigue siendo bastante importante. Lo rompió, pero bueno, tras rebotar en el soporte inferior, ha recuperado el precio, una tendencia alcista y seguimos bastante lateral, ¿vale? De hecho, vemos como el MACD ha ido perdiendo fuerza en consonancia con el precio y el estocástico ha pasado de una sobrecompra a entrar ahora posiblemente una sobreventa, ¿vale? El principal soporte que tiene el DAX es su media de 200 periodos aquí, en rojo, en F4. Sus medias móviles de corto y medio plazo parece que se van a cruzar, al igual que el precio ha cruzado a la baja, el MACD ha cruzado a la baja y esto está cruzando a la baja de la sobreventa, es decir, que es posible que continuemos con las correcciones las próximas sesiones, ¿vale? Pero como os comentaba, tienen sesgo lateral, ahora mismo la tendencia a largo plazo, pero con un sesgo bajista. De hecho, vemos que en el gráfico diario el precio sí que se está apoyando en su media de 18 sesiones, en blanca, se está apoyando. Si realmente pierde ese nivel, es cuando sí que podemos buscar un retroceso mayor, ¿vale? Podemos esperar un retroceso mayor del precio. Pero realmente no se espera, puede que no haya movimientos muy fuertes hasta que no consigamos romper este rango lateral, ¿vale? Es decir, mientras tanto, mientras el precio se mueve este rango lateral, que al final son 800 puntos más o menos, que son puntos de DAX, que son bastantes puntos, pero no podemos encontrar una tendencia clara hasta que nos salgamos de este rango lateral, ¿vale? Y por último vamos a hablar del IBEX, que como comentaba las últimas semanas es el que está teniendo un mejor comportamiento de todos los índices, la tendencia alcista sigue siendo clara, y como comentaba el martes, tras marcar prácticamente máximos tras máximos tras máximos, bueno, pues como comentaba, la sobrecompra acumulada es bastante fuerte, estamos en niveles de prácticamente 100, el MACD sigue creciendo, poco a poco se va aplanando un poco, pero en zona alta, y como comentaba el otro día, es normal que estando tan lejos de su media móvil de 18 sesiones, bueno, pues es probable que, y es normal que el precio pueda tomar un respiro. Esta semana es una semana, como comentaba, de transición, la espera ya es un call, y bueno, pues que como vemos, esta semana está siendo prácticamente plana, ¿vale? Es decir, aunque en el mes sube un 5,95%, esta semana cae un 0,40, ¿vale? No es que tenga un descenso pronunciado durante la semana, pero sí que vemos un movimiento lateral bastante claro, consolidando esas subidas, ¿vale? Entonces, de hecho, vemos como en H4 ya se va apoyando en su media móvil de 18 de corto plazo, y ya sí que en H4 ha salido de esa sobrecompra acumulada, aunque en diario también tenemos una sobrecompra acumulada bastante importante, bastante fuerte, ¿vale? Si finalmente consigue romper a la baja este nivel de aquí, pues la corrección puede continuar hasta el siguiente nivel de soporte, que sería su medio plazo. Y bueno, pues obviamente ese sería el nivel más importante de los dos niveles de soporte que tiene actualmente el índice español. Si consigue mantener estos niveles de aquí, pues puede ser una buena base para formar un nuevo ataque alcista, ¿vale? Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante la información que hemos ofrecido. Y nada, simplemente agradecerles su asistencia. Cualquier duda que tengan siempre pueden contactar con nosotros a través de los canales oficiales. Y siempre les recomendamos que si están contentos con nuestras formaciones, les agradeceríamos que pusiesen algún comentario en redes sociales o en páginas tipo Trustpilot o Google para darnos a conocer y mover un poco más este tipo de sesiones. Muchas gracias a todos por su asistencia, un saludo y buenas tardes.